Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Mientras tanto, damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, María Paz Hervis. Ella es decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional CECI. Vamos a conversar acerca de la situación de las movilizaciones en el país. Ayer vimos imágenes terribles que nos daban cuenta de esta violencia, lamentablemente, que se instaló entre los manifestantes. Muchos dicen, bueno, son legítimas las protestas, pero se vieron actos de violencia. ¿Cuál es su evaluación, María Paz, de todos los hechos que se están viviendo en estos días, en esta hora, novena jornada de movilizaciones en el país? Bienvenida, María Paz. Hola, Vero, buenos días Milton, si está por ahí, y a quienes nos escuchan. Yo también con un problema aquí de audio, por eso me puse en dos dispositivos. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es dramático, ¿no? Es dramático. Voy a ser súper sincera. Yo habitualmente suelo ser positiva y siempre desde la convicción del diálogo y de los recursos democráticos buscar esa salida. Hoy día, como en mi condición de persona, de ser humano, de habitante de la ciudad de Quito, de mamá de 2 niños pequeños que una vez más están en la casa encerrados en esta violación flagrante de su derecho a la infancia y que me he despertado. Yo vivo cerca de la Ruta Viva, con sonidos de disparos, de detonaciones. Yo me siento desolada, profundamente desolada, abandonada y tratando de entender lo incomprensible, ¿no es cierto? A mí no me tienen que venir a explicar la legitimidad de las protestas sociales porque las he estudiado toda mi vida. Las creo y las defiendo desde los distintos espacios. Comprendo y me duelen las diferencias sociales profundas y creo que soy una de las tantas personas que desde nuestra trinchera trabajamos para dar una solución a eso y que exigimos al gobierno nacional todos los días rectificaciones y que lo seguiremos haciendo. Pero el caos, la violencia y el dominio de las bandas criminales asociadas a ciertos grupos políticos visibles, eso rechazo y es inaudito y no existe justificación histórica que pueda explicarlo. Sí, la violencia que se ha vivido recuerda mucho a lo que pasó en octubre del 2019, no a ese nivel, pero sí se ha radicalizado la situación en los últimos días. Y no sé si Milton Pérez ya tienes audio para poder conversar con María Paz Hervis. No, parece que mi compañero tiene algún problema técnico. Bueno, mientras tanto, María Paz, sigamos conversando de esto que se ha vivido. Y hay esta tesis de algunos analistas que sostienen que, bueno, desde el octubre del 2019, en el gobierno de Lenín Moreno ya se buscaba derrocar al presidente. Y hay esta tesis de que sugiere que, bueno, se quiere generar un caos, una conmoción interna para con ese argumento y ese pretexto poder derrocar al gobierno. No importa si es el gobierno de Lasso, si fue el gobierno de Lenin, pero que lo que importa es tomarse el poder. ¿Usted cree que es así, que hay estos grupos que, bueno, sin deslegitimar las demandas sociales, están tratando de pescar a río revuelto, María Paz? Verónica, yo estoy convencida de eso, convencida, y seguramente si me llevan a fiscalía no lo puedo probar, porque un poco es de lo que vivimos, ¿no? Quienes están cometiendo delitos flagrantes siempre sortean la justicia, pero quienes afirmamos algo podemos después vernos presos. Yo estoy convencida, y estoy convencida desde varias lógicas, ¿no es cierto? En primer lugar, yo en este punto de la violencia me niego a referirme a las legítimas reivindicaciones de la protesta social, porque esas no aparecen aquí. Esas no aparecen si nosotros vemos el pliego de exigencias que hizo el señor Leonidas Issa y con todas las debilidades y todos los cuestionamientos que puede tener este gobierno y que yo lo hago lunes a lunes en mis columnas y en los distintos espacios donde me expreso. Pero ciertamente el gobierno, en una actitud de desesperación política, esa es mi lectura, se dio y aceptó prácticamente todas las peticiones, un cúmulo de cosas irreales, irrisorias, que eran, porque yo también puedo decir, a mí me encantaría tener una casa con piscina, me encantaría, y no creo que es un derecho humano fundamental. Pues así de ridículo es que me digan, elimine
los subsidios, pero además invierta más, porque ¿de dónde? No existe el dinero, ¿no es cierto? Pero básicamente se cedió en gran porcentaje del pliego de peticiones y sin embargo esa tampoco fue la solución para sentarse a conversar. Entonces ese tema de la legítima defensa de necesidades para mí está fuera de esta variable, sin perjuicio de que existe, el Ecuador sufre de una exclusión sistemática estructural que tiene que atenderse. Esa discusión sigue en pie, pero hoy día no estamos hablando de eso, hoy día estamos hablando de un ataque extremadamente violento y terrorista. Ahora bien, ¿por qué sí creo que la intención es tumbar? Porque si es que habría una intención de diálogo, eso ya habría ocurrido, eso no ha ocurrido. ¿Ya? Y también porque tampoco hay que aquí ser demasiado sofisticado en el análisis. El señor Leonidas Issa en días previos dice en un meeting que va a estar complicado tumbar al gobierno de Lazo. En cualquier país con un régimen democrático, alguien que afirma esto estaría procesado y seguramente privado de libertad por atentar con la seguridad nacional. En el Ecuador eso no ocurre. Tuvimos un gobierno que todos queremos olvidar, pero que sigue latente, que por menos metía preso a la gente. Pero hoy por hoy, en un régimen democrático, una persona se permite decir eso y no existe ninguna consecuencia. Ya todo el mundo se olvidó, de eso ya no estamos hablando. Y después, nuevamente, estos elementos de la expresión de la violencia asociada a las organizaciones delictivas, criminales. Vemos la presencia de armas de fuego en las manifestaciones. Hemos visto esta violencia contumaz, con la clara intención de destruir, por ejemplo, lo que ocurre en la Ruta Viva. Tenemos un pariente, un conocido que en mi caso, mi cuñado por trabajo intentado volver del aeropuerto a su casa, le fue imposible. No bastaba con dar dinero a los manifestantes, sino la intención de causar daño, ¿no es cierto? Y después también recordar que existen estos nexos, lamentablemente, del crimen organizado que se instaura en el Ecuador durante el gobierno de Correa, y nosotros vemos que se ata a estos eventos judicializados, como son el caso del señor Noroña, corríjame si ese es el apellido, este otro presunto criminal y Norero, ya. Entonces, precisamente, y entonces, obviamente, cada vez que hay esto, es muy prudente generar caos, ¿no es cierto? Vemos también la intención entusiasta de la bancada de UNES de encontrar la causal de la grave conmoción interna, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si me permite, y concluyo con esto, esta idea. Nosotros, después de todo el análisis que hacemos constantemente de esta realidad que es tan abrumante y que no nos da un minuto de descanso, pero creo que no mencionamos con frecuencia cómo se incorpora el crimen organizado en el gobierno de Correa, más allá de los negocios particulares que tuvieron él y sus allegados, pero también como las fuerzas de choque que fueron muy útiles para esas manifestaciones masivas que veíamos, ¿no es cierto?, en esos procesos de legalización de ciertas pandillas y grupos armados, y que se volvieron el brazo de pueblo, entre comillas, y de manifestación del gobierno de Correa. Bueno, a toda esta gente se le acabó los privilegios, se le acabó el negocio, con todas las deficiencias que tiene este gobierno, pero el negocio y el poder se les acabó. Y por eso es que vivimos una ola de violencia inmanejable en el Ecuador y que hoy día se enfrenta en las manifestaciones con la clara intención de tumbar al gobierno legítimamente constituido. Una ola de violencia, además, María Paz, que duele como país, y dice cómo llegamos a este punto de violencia. Lo vivimos en 2019, parece que eso se quedó ahí represado, cultivándose para estallar en algún momento. Había la amenaza latente de que esto sucediera, y hoy quizás lo estamos viviendo. Ahora también hay muchos que dicen no queremos esta violencia, queremos trabajar, no queremos parar, y queremos que se existe ese diálogo, que se llame el diálogo. Y de hecho hoy la Asamblea ha convocado a las 4:30 de la tarde para que, bueno, se pueda instalar quizás una mesa de diálogo. ¿Usted cree que la Asamblea es el ente adecuado para hacerlo? ¿O cómo ve estas posibilidades de diálogo que existen y estos llamados desde varios puntos de varios frentes que quieren el diálogo? Uh-huh. Bueno, el diálogo definitivamente es la herramienta de la democracia. No, yo no creo en la Asamblea, no creo. Y no por un tema de fe político, no. En términos teóricos, es el lugar por naturaleza, el idóneo. Recordemos que de los poderes del Estado es el más democrático por tener más voluntades representadas, pero con lo que hemos visto, que no hacen nada durante un año, que después entre gallos y medianoche, a manera de oportunismo, se pronuncian frente a la ley DAF, sin conocimiento, sin debate, sin discusión responsable, sino bajo lógicas ideológicas. Y
Y ojo, yo pertenezco a un grupo colegiado que hemos planteado preocupaciones frente al contenido de esta ley, pero aquí no es un tema de discurso politiquero, que es un tema de sentarse con seriedad y discutirlo, ¿no? Cuando vemos esta jugarreta de ayer convocar a las 5:40 para tratar el decreto de emergencia, no, yo no creo que la Asamblea goza de legitimidad alguna frente a la ciudadanía, pero que el diálogo sería importante. No sé si en este punto es factible, le soy sincera. No creo, porque estos niveles de violencia, de verdad, esto es lo que vamos a normalizar en el Ecuador. Nos meten bala y nosotros nos sentamos y conversamos con ellos. ¿Es de verdad esta la sociedad que estamos construyendo? Me quedan a mí algunas dudas. Que no debería normalizarse. No sé si tenemos ya a Milton Pérez. Hola. Con su audio. Ahora sí lo escuchamos, Milton, perfectamente. La verdad que no sé qué pasa, porque ustedes me salen con el micrófono apagado y les escucho bien. Hola, María Paz, ¿cómo estás? Hola, Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, no sé qué conversaban porque estaba como loco tratando de unirme. Es una situación difícil la que vive el país. Y lo que alcancé a escuchar, a ver, el tema de que la Asamblea podría ser un vehículo mediador, las universidades también se han pronunciado como un canal para poder dialogar, pero no le falta al gobierno fijar un sitio y una hora y un día que debería ser el mismo, además, ¿no? Porque el país está incendiado. La capital de la República está sitiada por manifestantes. Claro, al gobierno, como siempre, le falta liderazgo, ¿no? Es una pena, no por el gobierno del señor Guillermo Lasso, sino por nosotros, por los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no es cierto? Como se dice comúnmente, tampoco se puede pedir peras al olmo, ¿no? Vemos un gobierno que le ha costado 365 días tener una propuesta de país sólida. Y eso también vemos hoy día. Pero yo me niego a tratar de atar las expresiones de violencia con eso. Es decir, cuestiono como la que más la falta de liderazgo del gobierno, y también en esta solución se ve ausencia de liderazgo, ¿no es cierto? Se ve un presidente solo, abandonado, en condición humana, se le ve profundamente angustiado, como estamos todos nosotros, que nos cuesta dormir, que te despiertas con esa desazón, con esa sensación de soledad. Pues resulta que nosotros necesitamos ver en el gobierno nacional fortaleza. Vemos un ministro del Interior, una persona absolutamente trabajadora y comprometida con la sociedad, pero aquí no se trata de individuos, necesitamos ver un proyecto de país, y eso no vemos. Definitivamente. ¿Le falta al gobierno liderazgo? Le falta liderazgo. ¿Le falta capacidad de comunicación? Por supuesto. ¿Cómo se soluciona? Es grave, ¿no? Yo esperaría que el gobierno nacional en este punto de crisis y de desesperación se abra a pedir ayuda. Vi en medios de comunicación que ayer que habían recibido un grupo de empresarios, pues me alegro, sigue siendo la misma foto de siempre, ¿no es cierto? Un montón de señores internadísimos sentados con él, está bien, ese también es el Ecuador, pero también hay otro Ecuador, y parece que no quieren abrir los ojos y darse cuenta, y eso ya es el colmo de la testarudez, ¿no es cierto? Esto no puede solucionar el gobierno solo, debe liderar, pero no puede hacerlo solo, y creo que tiene que extender la mano. Perdón. Claro, pero también es cierto que, a ver, la CONAIE te pide 2 puntos, te pide 10 puntos, ¿verdad? Te contesta sobre la gasolina. Te dice, no a lo que ustedes piden, pero ya se congeló en algo menor de lo que debería costar ahora. Se mantiene el subsidio. El otro punto, sobre el alivio económico y los créditos. El gobierno le contesta, condonar créditos de hasta $3,000, incrementar el bono de desarrollo $55, subsidio de la URIA, libertad de sindicalización y organización de la clase trabajadora. Se duplicó el presupuesto asignado para la educación multicultural, $4 millones para presupuesto para el tema de la organización y autodeterminación de pueblos indígenas. No habrá privatización, control de precios, emergencia del sector salud. Estamos aplicando el plan de seguridad, dice el gobierno, para luchar contra la delincuencia. Es decir, de los 10 puntos, algunos han sido contestados. Bien, por supuesto, mal, quizás no al 100% quizá, pero contestados. Claro que sí, no. Al inicio de la conversación, un poco lo que yo resaltaba con Verónica es el hecho de que estoy convencida que no hay la intención de dialogar por parte de la CONAIE y que por eso me niego en este punto a seguir hablando de las legítimas reivindicaciones, porque que hay problemas estructurales profundos en el Ecuador, que la zona rural es la zona tradicionalmente desatendida no solo por este gobierno, por el Estado ecuatoriano, pero también por este gobierno, y que finalmente tiene que haber un gobierno con liderazgo que se faje y se comprometa con el desarrollo de la zona rural, pero por supuesto sobre eso no hay discusión. Sin embargo, hoy día no es eso lo que está sobre la mesa. Hoy día lo que está sobre la mesa es un grupo de delincuentes
que están promoviendo la clara intención de tumbar al gobierno nacional. Un gobierno que considero yo, a nivel personal, que le falta liderazgo, que le ha faltado capacidad propositiva y que lo vemos ahora. Pero que en este momento de urgencia, yo sobre eso no discuto, porque yo soy demócrata y porque yo creo en las instituciones y porque lo que nosotros estamos viendo es el atentado del narcoterrorismo aupado en una bancada política, que la digo en voz alta, la bancada del correísmo, hoy por hoy de UNES y de todos sus afines y todos los otros grupos políticos, cárteles de la política y de la delincuencia que se han unido coyunturalmente. Porque nosotros vemos esta conducta en el Estado ecuatoriano, que ciertamente es nueva, porque a nosotros no nos tienen que venir a contar lo que son las protestas sociales, porque somos un país que nos hemos caracterizado por un reconocimiento a los movimientos sociales y que eso ha construido la incipiente democracia que tenemos. Pero lo que hoy día tenemos es delincuencia, es terror, es violencia, porque hay un grupo delincuencial que es el que está azotando al país con mucha fuerza en los últimos meses, que perdió su trinchera de poder y que no están dispuestos a dejarlo ir. Y para culminar quizás esta idea, insistir en que lo que tú señalas, Milton, para bien o para mal, el gobierno nacional, inclusive en mi lectura política, si quieres, de una manera ingenua y torpe, cede. Yo decía en un medio en días previos que el diálogo y que la protesta social precisamente busca irrumpir, si no, no sería protesta social. Cuando tú quieres generar un cambio, tú no puedes ir y decir, tengan la bondad, escúchenme, porque así no se generan los cambios, debe haber ruido, pero el ruido no es chantaje ni violencia, ojo. Y yo creo que el gobierno nacional cedió en una desesperación de alcanzar la paz y vemos que la respuesta sigue siendo la negativa y la radicalización de la protesta. ¿No será que es mejor que el presidente Lasso diga, reunámonos en tal sitio a tal hora, hasta para saber quién quiere ir, quién quiere dialogar, quién es quién? ¿O vamos a esperar como en el 2019, 13 días con muertos, heridos y toda la destrucción que le causó la protesta al país y sobre todo el vandalismo, para tener que llegar a ceder, a sentarse en público y terminar cediendo? ¿Por qué no hoy? Vamos 9 días. Completamente de acuerdo. Y por eso, como ciudadanos, si me permite, si es que nos escuchan, al gobierno nacional, señor presidente de la República, escúchenos. Le rogamos que dé usted en la primera luz, convoque públicamente, y con esto no pediría jamás la pantomima que fue ese espacio tan humillante y degradante para un Estado, que fue esa negociación de 2019 televisada, donde lo que vimos fue un grupo de gente agresiva y violenta exigir y humillar al presidente de la República. Eso no queremos, porque nosotros creemos en las instituciones, inclusive para cuestionar y para interpelar, pero dentro de las instituciones. Pero le pedimos que haga una convocatoria pública para ver si es que el movimiento indígena es capaz de sentarse. Y esa es la otra cosa súper dolorosa. No hay un solo movimiento indígena. Tenemos estos líderes súper violentos, pero por ejemplo, la lideresa Cecilia Velasco, ella ya mostró una postura distinta a la de Leonidas Issa. Cuando Leonidas Issa el día jueves o viernes hacía este chantaje y decía al gobierno nacional, yo no me siento a conversar si me cumplen esto y empezamos a hablar. Ella dijo, así no se hace una negociación, ¿por qué no buscamos otras vocerías? Y me temo, espero equivocarme, pero me temo que vamos a ver lo que muchos ya intuimos y lo que creo que es evidente, ¿no es cierto? Que aquí no se trata de reivindicaciones de sectores golpeados económica y socialmente. Aquí se trata de un pretexto para el caos y la violencia, porque fíjense ustedes lo que tenemos. En estos días tan dolorosos y de tanta pérdida económica, no estamos aquí defendiendo el derecho de las grandes corporaciones, que pierden dinero, por supuesto que pierden dinero, pero ellos siguen comiendo y siguen teniendo una ducha de agua caliente. Estamos pensando en la gente que vive a diario, en los vendedores. Estamos pensando en el derecho fundamental que tenemos todos. Yo decía al inicio de esta conversación, pues mis hijos tienen derecho a una infancia plena. ¿Acaso que porque a ellos se les niega el acceso a una infancia plena y tienen pavor de oír los disparos y no pueden acceder al colegio, significa que cambió el orden de las cosas? Entonces tenemos que sincerarnos, las universidades estamos cerradas. Los colegios están cerrados. ¿Cuántos comercios están cerrados? El vandalismo, los autos, hemos visto estas imágenes desgarradoras en que gritan los manifestantes de la zona de la Ruta Viva, vamos a destruir el auto de los pelucones. ¿Por qué no tenemos derecho a tener todos los seres humanos lo que sea que tenemos? Estamos distorsionados como sociedad y mi temor es que de esas rupturas profundas y de ese odio no se regresa fácilmente. Ojalá se entienda y ojalá no sea tarde cuando se quiera solucionar. Gracias, María Paz, por habernos acompañado hoy. Buen día. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, María Paz Hervis, decana de la
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad